Hola, buenos días. Bienvenidos a todos los que se están uniendo hoy a nuestro webinar del día de hoy. Me acompaña mi compañera Catherine Celaya del área de industriales de Tiburralla en Argentina, a quien vinimos a escuchar el día de hoy. Así es que vamos a esperar unos minutos que se conecten eh, más personas al webinar. Mientras quería comentarles acerca de unas masterclass gratuitas que vamos a tener durante el mes de junio, julio y agosto. Pueden ver el link donde se pueden conectar. ¿Ya? Si pinchan ese link, igual se los voy a dejar también en la casilla de preguntas y respuestas, que está en la barra inferior. Se pueden inscribir en ese link a los webinars. El link funciona para los tres, así que ustedes pueden ahí ir pinchando y definiendo a cuál quieren participar. Si quieren participar a las tres, genial. Y lo otro, si nos pueden seguir en nuestra página de LinkedIn, Tiburrayland Sudamérica, ahí nosotros estamos subiendo constantemente todas las actividades que vamos haciendo, webinars, pueden descargar también ebook que van em, desarrollando nuestros expertos y también les dejo acá el link de la página web de los cursos de capacitación para que ustedes puedan ver también toda nuestra programación. ¿Ya? Así es que em, para que puedan visitarnos en todos nuestros canales. Así es que los dejamos cordialmente invitados a participar de las webinars que vamos a tener el 3 de junio en horario de 10 a 12, son horarias Santiago de Chile. Ya todas las horas son horarias de Santiago de Chile. Así que vamos a estar el 3 de junio con Dinelli Ortega haciendo una masterclass de huella de carbono. Vamos a hablar con Antonio Aguilera del cálculo de línea base. Y el 5 de agosto vamos a revisar lo que es el modelo de Horizon con Rodrigo Aguilar. Son todas masterclass que van a ser, vamos a revisar casos prácticos, así que va a estar muy interesante. Al final también del seminario vamos a aplicar una encuesta em, para que la puedan responder en el caso que quieran ser contactados por algún ejecutivo de Tube Ryland. Pueden ahí indicar si quieren ser contactados o no. Así es que, bueno, vamos a esperar unos minutos más y ya vamos a comenzar. Así que bienvenidos a todos los que se están uniendo. Hoy vamos a hablar de Hasid Hassop, metodologías para el análisis de riesgo, en la cual mi compañera Catherine, quien me acompaña hoy, es especialista. Ella es del área de industriales de Tip Ryland Argentina. Eh, Así es que ella nos va a hablar de esos interesantes temas que vamos a revisar en el día de hoy. Así es que ahí, Katy, cuando tú me digas, partimos. Todo. ¿Sí? Bueno, Perfecto. ok. Entonces voy a comentarles un poco acerca de Tube Ryland, en el caso que haya alguna persona que no nos conozca. Tube Ryland fue fundada en 1872, tenemos 152 años de experiencia a nivel global. En Chile particularmente estamos desde el año 93. Estamos en todos los continentes, en 56 países, más de 500 oficinas. Estos son nuestros números acá en Norteamérica y Sudamérica. Bueno, les comenté acá un poquito que tenemos más de 31 años en el mercado, tenemos un equipo calificado, presencia en todo el territorio nacional, especialmente acá, hablando específicamente de nuestra experiencia en Chile, que es donde me encuentro yo hoy. Y
siempre les comentamos acerca de esta estatus Platinum en la calificación de EcoVadis. Pertenecemos al top, al 1% que tienen esta calificación. EcoVadis evalúa, digamos, externamente temas de responsabilidad social empresarial, temas de ISO 26000, y desde el año 2016 a la fecha, nosotros hemos estado en distintos estatus, plata, oro y ahora platino, entonces eso nos enorgullece porque vamos en el camino correcto. Bueno, ¿cuál es nuestra ventaja competitiva? Tenemos una red global para alcanzar los objetivos de certificación, inspección. Ofrecemos servicios que mejoran la seguridad y la calidad, y con eso contribuimos también a que nuestros clientes alcancen sus objetivos. Estas son las industrias que atendemos. Como pueden ver, es transversal, automotriz, construcción, energía, oil and gas, entre otras. Nuestros principales servicios, em, digamos, son certificación de productos, certificación de sistemas de gestión, evaluación de la conformidad, plantas de revisión técnica, que también nos conocen por ese servicio. Y específicamente hoy nos encontramos 2 unidades de negocio em, trabajando en este webinar para ustedes. People and Business Assurance, que es a la cual pertenezco. Hacemos todo lo que es la calificación y certificación también de competencias en gestión de calidad, ambiente, seguridad de la información, gestión de la energía, gestión de activos, y también lo que son las normas de GFSI, BRC, Food Packaging, etcétera. Somos un organismo técnico de capacitación en Chile, tenemos certificación, una certificación chilena, y también estamos certificados como grupo en la trinorma ISO 9001, 14001 más ISO 45001. Y bueno, mi compañera Katy, que me acompaña ahora, em, ella trabaja para son servicios de inspección, suministro, análisis de riesgos, en los cuales Katy es especialista, temas de huella de carbono, hidrógeno verde, gerenciamiento de proyectos, entre otros. Algunos de nuestros principales clientes. Y bueno, acá les presento a Catherine Zelaya. Ella es ingeniero químico de profesión. Tiene mucha experiencia en lo que es seguridad industrial. Tiene un grado universitario especializado en gas natural y un posgrado de instrumentación industrial. ¿Ya? Como pueden ver, tiene también algunas certificaciones como Safety Professional, y ha participado en más de 100 proyectos en temas de seguridad de procesos, seguridad funcional, ciberseguridad, entre otros. Así es que aprovechemos hoy toda la experiencia que tiene Katy. Bueno, es la lámina con la que los recibimos el día de hoy. Los invito a que puedan participar de estas masterclass gratuitas en temas de huella de carbono el 3 de junio, cálculo en línea base el 1 de julio y modelo de Reason el 5 de agosto. Les voy a dejar también en la casilla de preguntas y respuestas el link para que ustedes puedan acceder y inscribirse a cualquiera de las masterclass. Si se quieren inscribir las 3, va a ser fabuloso. Los invito también a que puedan seguirnos en nuestra página de LinkedIn, Tube Rayland Sudamérica, tal como está escrito ahí, porque constantemente nosotros estamos publicando todas estas acciones que hacemos, así que para que no se pierdan de nada. Y también esa es nuestra página web, academia-mediocl.tube.com, para que puedan revisar toda nuestra oferta formativa. Así es que yo voy a dejar de presentar para que Katy ahora comience a proyectar y podamos escucharla.
Ya podemos ver. Y estás en mute. Gracias, Ahí sí. perfecto. Ahora sí me escucho. Ujú. Bien, primero que todo, buen día a todos. Buenas tardes, porque también depende del país de que nos estén acompañando. Bueno, como lo pueden ver en el título, desde la invitación del webinar, la intención hoy es hablar de las técnicas de análisis de riesgo, haciendo foco principal en la técnica de HACCP y HACCP. Esto porque suelen ser una de las técnicas más conocidas, más aplicadas en todo lo que es la industria. Sin embargo, antes de llegar a la técnica específica y a su metodología de HACCP-HACCP, vamos a hacer un recorrido de primero, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué estamos buscando identificar o qué estamos buscando obtener a partir de la aplicación de estas técnicas? Y también, ¿qué otras técnicas existen? Porque hemos notado que pasa mucho en la industria que se aplica, o sea, a veces se trata incluso hasta de forzar, de aplicar las técnicas más conocidas, ¿sí? Y es importante saber también toda la variedad del resto de las técnicas, a cuál le puedo sacar más provecho, cuál realmente me va a dar ese resultado que estoy buscando en sentido de si estoy buscando un riesgo operativo, si estoy buscando un riesgo de entorno, si quizás en vez de proceso continuo tengo una instalación donde trabajo con máquinas y cada una es independiente de la otra en el proceso. Entonces, vamos a hacer primero un repaso de cada una de las técnicas. Primero que todo, partiríamos de qué nos trae aquí. Y aquí nos trae, como bien sabemos, al estar hablando de seguridad de procesos, estamos hablando de evitar, de tomar acciones reales que eviten que vuelvan a ocurrir accidentes catastróficos en la industria de procesos, ¿sí? Ya tenemos amplio conocimiento, sobre todo hoy en todo lo que es el Internet, las redes. Antes quizás no se tenía este intercambio de información tan al día a día, pero hoy en día incluso si ocurre un accidente mayor en alguna instalación, pues nos enteramos desde todas las partes del mundo. Incluso se comparten la investigación de accidentes para que otras plantas similares tomen las medidas para reducir las lecciones, para tomar en cuenta sus lecciones aprendidas y reducir los riesgos. Pero es importante saber que no estamos aquí solo para aprender una nueva metodología y aplicarla y después guardar el informe, que es lo que no debemos hacer, ¿no? Sino revisarlo para hacerle seguimiento a estas recomendaciones y poder reducir los riesgos de nuestras instalaciones. Pero es importante tener el contexto de para qué. En la industria han ocurrido accidentes, como los que se ven en la presentación, de eh, eventos que, bueno, ya han sido ampliamente registrados, como tenemos el de Texas City, el de Bhopal, que ha sido el accidente más grande en la industria química, tenemos el de Buncefield, Inglaterra, tenemos el de Toulouse en Francia, que a veces los relacionamos lamentablemente incluso a las ciudades, cuando en realidad muchos de ellos tienen incluso hasta un origen común, ¿sí? Que es alguna falla o algún error operativo o falla de instrumentación o de equipo por falta de mantenimiento, por error humano, por una falla aleatoria, ¿ok? Porque los errores o las fallas siempre van a ocurrir. Lo que tenemos que buscar es cómo estamos nosotros armados o qué, con qué procedimientos, con qué protecciones contamos para evitar de que se llegue a estas consecuencias. En muchos accidentes ha habido, lamentablemente, bastantes fatalidades, en algunas menos, en otros han ocurrido quizás heridas, lesiones menores, y en algunos casos también se han perdido las instalaciones completas. Entonces, cuando hablamos de seguridad de procesos, estamos hablando de eventos que pueden afectar a las personas, al ambiente, a la instalación, incluso a la comunidad. Dependiendo de qué tan grave puede llegar a ser el accidente, podemos tener afectación sobre el entorno alrededor de la instalación. Como les decía, el caso más grave o más grande que ha habido en la industria química es el accidente de Bhopal. Hay amplia información sobre este accidente, pero algo que me gustaría resaltar es qué surgió de las lecciones aprendidas y de los resultados. Una de las recomendaciones es que los miembros que forman parte de una empresa, de una instalación productiva, desde los ejecutivos, gerencia, operadores, hasta el que está operando la planta,
se haga responsable de la seguridad de sus acciones y de cómo gestiona o cómo opera, ¿sí? Es decir, que se haga las preguntas, no solo digamos, bueno, en mi instalación existe un departamento de seguridad de procesos, entonces yo opero y el departamento de seguridad se encargará de que la planta cuente con todas las protecciones necesarias. O desde instrumentación, bueno, yo calibro los instrumentos, verifico que estén activos y desde el área de seguridad, pues ellos se encargarán de la parte de seguridad. No, sino aquí es un llamado a la conciencia de decir, mira, desde cada puesto de trabajo deberíamos hacernos las preguntas de qué puede suceder desde mi puesto, de si realmente los sistemas que están disponibles en la planta para prevenir accidentes están siendo calibrados, mantenidos, auditados, estamos verificando que estén disponibles, ¿sí? Ahora, los sistemas que deberían protegernos los tenemos. Primero empezar partiendo de si los tenemos, ¿no? Si son conocidos, y hacernos esta pregunta para nosotros también ver, no solo dejar al departamento de seguridad, sino desde cada rol asumir la responsabilidad de mantener una planta operando de manera segura, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta sería, bueno, eso quizás ocurrió en los accidentes ya mencionados, ocurrió también en la planta de Bhopal, pero ¿cómo saber qué puede pasar? Si realmente en mi planta podría llegar a una consecuencia tan grave como la de los accidentes que acabamos de listar. ¿Cómo hacemos para identificar? Porque en muchas ocasiones en los estudios de riesgo pasa o surge la respuesta de, pero eso no ha pasado en mi instalación o no ha pasado en la industria. ¿Cómo saber si puede pasar? Pues los estudios de riesgo lo que buscan es que no esperes a que pase para hacer una investigación de accidentes, sino que planteamos hipótesis, ¿sí? La intención de los estudios de riesgo es, más allá de que no haya pasado hasta ahora en la instalación, es plantearse la hipótesis de qué pasa si este evento se da en mi instalación. ¿Podría realmente darse? ¿Cuáles son las variables de proceso con las que cuento? ¿Cuál es la integridad de mis equipos? Para ver si el escenario es creíble o no es creíble. Estoy protegido para evitar que esos escenarios se den. Entonces, en general, las técnicas de análisis de riesgo plantean hipótesis, por lo tanto, no podríamos, digamos, dejar de analizar un escenario porque no ha pasado, y esa sería una de las principales recomendaciones que hacemos, que muchas veces durante los estudios de riesgo, cuando se pregunta al equipo multidisciplinario, tratan de resguardarse de no ha pasado todo, no ha pasado mi instalación. Entonces no es un escenario creíble, ¿no? Sí, creíble que porque puede pasar. Entonces partimos de el planteamiento de hipótesis, ¿ok? Partimos desde allí. Ahora, ¿qué tipos de escenario? Van a ver si partimos de que todos los análisis de riesgo eh, inician con un planteamiento de hipótesis de escenarios, decimos, bueno, van a haber escenarios que tengan que ver con operación, otros con el entorno, hay escenarios más asociados a alguna falla durante un procedimiento o alguna falta en algún requisito reglamentario o un escenario en particular que no es tanto del proceso continuo y quiero analizarlo con una mejor visión, una visión más amplia. Entonces decimos, bueno, ¿cómo ordenamos esto? Porque también es difícil en una sola reunión hacer hipótesis de escenarios peligrosos que podrían pasar en la instalación y no tenerlo, digamos, ordenado, decir, ahora hablamos de operación, ahora hablamos del entorno, ahora hablamos de preguntas, ¿qué pasa si? Entonces, para esto existen diferentes técnicas que nos permiten organizar un poco el foco del estudio, ¿sí? Entre las técnicas está la técnica HACCP, que nos permite analizar los riesgos de la operación, identificar peligros de la operación y estimar sus riesgos. Cuando hablamos de la operación, hablamos de escenarios como que pasa si el operador se equivoca eh, manipulando alguna válvula manual que debería estar cerrada y la deja abierta, o viceversa, o pone a arrancar la bomba cuando no es requerido. eh, Mientras que el HACCP vemos peligros del entorno. Por ejemplo, que tengamos alguna instalación aledaña, que pueda ocurrir algún evento y nos afecte, o que nosotros pudiéramos desde nuestra instalación generar algún evento peligroso que pueda afectar
al entorno de nuestro foco de estudio, ¿sí? Puede ser entre una planta y otra, pero también puede ser dentro de la instalación, dependiendo del layout, de cómo esté la distribución de equipo, podemos hacer el foco en una parte del layout y ver el entorno, ¿sí? Cómo el entorno nos afecta a nuestro foco de investigación y cómo este foco nos afecta, puede afectar su entorno, ¿sí? Entonces aquí ya separamos un poco. En el HACCP no solemos ver, hay escenarios yendo variable por variable, parámetro por parámetro, falla por falla, es difícil ver, ¿sabes? El hacer el zoom out y ver el entorno. Entonces, el HACCP nos permite dar esta visión de me aparto un poco del proceso interno, de la parte operativa y veo el entorno. Y el HACCP, digamos que es el zoom in para ver a detalle dentro del proceso qué eventos mayores pueden ocurrir, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo algún proyecto en una etapa muy temprana o tengo un procedimiento más operativo y quiero analizar qué escenarios pudieran ocurrir o tengo un cambio en la ingeniería o en la instalación y sería un cambio muy difícil de ver quizás o que quizás este cambio no se vea tan reflejado en un HACCP repasando más menos presión, más menos nivel, más menos temperatura, sino que cambié quizás una tubería o el recorrido del fluido o sustituí un equipo por otro y tiene una tecnología algo diferente. Entonces aquí podríamos decir, bueno, la técnica que quizás aplique mejor sería un what if, que te hace el planteamiento directo. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si ocurre situación A? ¿Qué pasa si ocurre situación B? Esta técnica es un poco más amplia, es como una lluvia de ideas y, digamos, no necesariamente tienes que tener la causa, la fuente de falla, sino que planteas la situación y luego que tienes planteada la situación, sí podemos ir a identificar qué la origina, cuáles son las consecuencias y demás. Hay otra técnica que nos gusta mencionarla, que es el checklist. Si bien no es un análisis de riesgo como tal, pues se puede utilizar un listado para ver los requerimientos normativos y ver si cumple o no cumple. También se suele combinar checklist con what if, ¿ok? Para hacer una lista previa antes de llegar a las sesiones. Y si bien se trata de no redirigir la conversación a un solo ámbito, esta combinación nos permite ser mucho más eficientes durante el estudio de what if y evitar que se repiten preguntas. Después hay otra técnica que sería como la del bow tie, que esta técnica es bastante conocida, a muchos les gusta, a mí particularmente me encanta, soy muy visual y esta técnica me permite ver el escenario completo, ¿sí? Me permite ver en un solo diagrama, desde yo siempre lo trato de dibujar como una línea de tiempo, desde donde inicia el escenario con la primera falla a cómo se desenvuelve, cómo va encontrándose con las barreras preventivas, con el evento tope, las barreras de mitigación y las consecuencias, las posibles salidas de consecuencias. Entonces, esto nos permite verlo mucho más visual. Pero para los que han estado en un HACCP, imagínense que por cada línea que se llena en un HACCP, por cada estudio, por cada línea, escenario analizado, tengamos un diagrama. O sea, serían una gran cantidad de diagramas, muy difícil de manejar tanto a la hora del reporte como también para que luego lo puedan gestionar. Entonces, estas técnicas, si bien cada una tiene un foco, recomendamos que se utilicen, incluso se combinen cuando sea necesario para obtener una mejor visualización de los escenarios peligrosos y resaltar y aplicarlos cuando sea necesario. Por ejemplo, si tengo escenarios críticos o escenarios que quizás en vez de ir hacia la seguridad funcional se mantienen en la seguridad de procesos, son muy operativos, quizás un bow tie nos permita ver ese escenario con mayor claridad, viendo tanto la parte antes del evento tope como la parte después del evento tope y tener una mayor visión, una visión más general del escenario. Entonces, invertir el tiempo, digamos, de una manera que en las sesiones podamos hacer un barrido de todo el proceso y luego podemos aplicar técnicas que nos permitan focalizarnos en alguna en específico. Bien, ya hablé un poquito de todas las técnicas, me estoy adelantando, pero vamos a ir repasando. Entonces, la pregunta acá es, con esta introducción que les acabo de dar de cada técnica, es ver, bueno, pero ¿cómo hago la selección de técnicas? Bueno, la idea es hacerla partiendo de lo que vamos a estar conversando. Es importante destacar también que muchas de estas técnicas requieren de un equipo multidisciplinario, ¿sí? De hecho, todas las que mencionamos se hacen con un equipo multidisciplinario. Pero también es importante destacar que no solo los equipos multidisciplinarios son las únicas técnicas que se
con las que se puede analizar el riesgo. Vamos a ir hablando cada una de ellas y de los diferentes sectores donde pueden aplicar. Entonces, las técnicas que implican un equipo multidisciplinario, se busca que se tengan todos los puntos de vista del personal técnico para intercambiar posiciones, información, experiencias que han tenido a veces en una misma instalación. Un perfil dice que esto es creíble y el otro perfil dice que esto no es creíble. O uno dice, esto pasó hace operaciones, dice, esto pasó la semana pasada, mientras que el resto del equipo pensaba que nunca había pasado. Entonces, es importante que se cuente con un equipo variado en su rol dentro de la empresa. De hecho, a veces comentamos, más allá de la carrera que tenga cada uno, porque puedes que tengan el mismo perfil académico, el rol en la planta es diferente y les da una experiencia diferente, una visión diferente de los eventos peligrosos, ¿sí? Durante estos estudios se recomienda un equipo de aproximadamente de 4 a 8 personas. Esto es algo teórico por norma, pero en la realidad vemos otras cosas, ¿no? Vemos que quizás si es un proyecto que intervienen muchas personas, pues es un equipo de muchas más personas. He estado en HACCP hasta de 30 personas presentes en la sala, pero al final terminan participando de 4 a 8 personas, ¿sí? A veces, más que todo, va un representante de cada empresa. Si es una sola empresa, puede ir de 4 a 8. Lo importante es que el equipo participe, que generalmente, por ejemplo, en un HACCP interviene más el de procesos, el de operaciones, pero la idea es que se encuentre el punto también de conversación para hacer diferentes planteamientos. El equipo que participa debe tener ser objetivo, más allá de que, por ejemplo, yo sea de procesos, no, voy a evitar poner una recomendación de procesos, eso no debería pasar. Debería haber personas con suficiente estatus, personalidad, objetividad para decir si esta recomendación es necesaria para reducir el riesgo y es de mi área, así que lo puedo tomar la responsabilidad del seguimiento de esa recomendación, que a veces pasa, siempre lo comento en los estudios. Quizás la redacción de la recomendación es bastante, todo el mundo está de acuerdo. ¿Quién está de acuerdo en esta recomendación para reducir el riesgo? Todo el mundo de acuerdo, ¿no? Y pide también esto y vamos a poner esta otra. Y seguimos. Cuando vamos a poner el responsable, pues pasamos más tiempo buscando el responsable que acordando la recomendación que debe quedar en el estudio. Entonces, eso también hay que buscar que haya personas que sean también, se propongan para ser responsables de darle seguimiento a la recomendación. Pero bueno, en estos estudios, además del equipo multidisciplinario, también debe haber algún líder que los oriente en la aplicación de la técnica, ¿sí? El equipo multidisciplinario es experto en su área dentro de la instalación y el líder es experto en la técnica. El líder debe entender también todo el vocabulario que se maneja en la instalación, todo, debe entender el proceso, se familiariza con el proceso antes de las sesiones, pero digamos que quien es dueño de la planta, o sea, siempre lo decimos, nadie va a conocer más la planta que el dueño de planta, es como el dueño de casa, ¿no? Entonces es importante que el dueño de casa conozca su instalación y el líder la entienda, la estudie antes, pero se mantenga estricto en el cumplimiento de la metodología. También suele haber o no un asistente. El asistente debe ser organizado, es quien pone un poquito también el orden en cuanto a cómo se va a registrar. Porque, ¿qué pasa? Durante las sesiones multidisciplinarias en vivo, conversamos mucho, hablamos de causas que pueden ocurrir, de consecuencias, hablamos de posibles protecciones, hablamos de alguna experiencia que ocurrió en otra instalación o de alguna experiencia que ocurrió en la planta hace muchos años, contamos incluso anécdotas y el líder obviamente dirige la sesión para que no, digamos, no se desvíe mucho la conversación, pero el asistente debe estar atento a poner sobre el, el informe o sobre la hoja de trabajo solo la información del escenario que se está discutiendo. Entonces, el asistente es una persona muy hábil, debe tener muy buena sinergia con el líder para saber qué escribir, qué no escribir, qué pasar, qué ir escribiendo mientras el equipo multidisciplinario está comentándole el evento. Debe conocer el vocabulario,
debe conocer la metodología y también entender el proceso. Entonces, a veces no la tiene fácil, pero hace un gran esfuerzo. Entonces, todos estos roles son importantes. A veces, si es un scope eh, acotado, pues el líder puede ser de escriba y de líder al mismo tiempo. Bien, volviendo a las técnicas de análisis de riesgo. Como les había dicho al principio, me habían pedido hablar principalmente de Hasob y Hasid, que es una de las técnicas que más se conocen, pero para simplificar, lo que busqué aquí es ponerlas todas en un orden, digamos, agruparlas en el parecido que tienen, ¿sí? Porque nosotros podemos hablar de Hasid, Warif, Hasob, Envid, y al fin de cuentas lo que estamos haciendo es buscando escenarios peligrosos para analizar su riesgo. Entonces, en vez de complejizar la situación y ver las diferencias que pueden tener o tratarlas como técnicas separadas y diferentes, pues podemos agruparlas. Es decir, como todo proyecto tiene información de entrada, tiene una etapa de ejecución y tiene una etapa de salida, que sería un informe del estudio de riesgo, ¿sí? La etapa de entrada, generalmente, por lo general, es la información de ingeniería, los criterios de riesgo del dueño de la instalación y las normas de procedimientos internos o regulaciones. Entonces están esas tres categorías. Siempre se les va a pedir o van a pedir documentos de ingeniería, documentos de los criterios de seguridad y normas y regulaciones, ¿sí? Entonces con eso entramos al estudio de riesgo. Ahora, ¿qué estudio de riesgo? Ya en la ejecución aplicaremos la metodología de HACCP si estamos buscando riesgos operativos, aplicamos la metodología del HACCP si son riesgos del entorno o si estamos buscando algunos riesgos particulares o específicos, pues aplicamos la metodología del WARIF. ¿En qué se diferencian estas metodologías? En cómo identifican los escenarios peligrosos. Dentro de la metodología, todo lo demás es bastante similar. Lo que cambia dentro de ellas, que ya lo vamos a ver, es la manera en que identifican el escenario, ¿sí? Entonces, obviamente la selección de la metodología tiene que ser antes del workshop, ¿no? Tiene que ser antes de llegar ahí y convocar a todo el equipo. En la planificación se debe decidir cuál es la mejor técnica, por eso se los puse anteriormente en la comparación de las técnicas. Y a la salida de estos estudios, ¿qué obtenemos como salida? Pues el reporte del estudio de riesgo con la lista de escenarios y cada escenario con un riesgo asignado, ¿sí? Bien sea HACCP, HACID, What If. En este caso particular, quise separar a otro estudio que se llama ENVID, que es Environmental Identification, o también conocido como Environmental Issue Identification. Pero en definitiva, es un estudio que se enfoca netamente en la afectación ambiental. Se utilizan las palabras guías ambientales que se suelen incluir en el HACID, en la categoría de riesgos naturales. Ahora, ¿por qué lo separamos? Pues porque como lección aprendida les diría que cuando estamos en HACID y vemos los riesgos del entorno, que vemos los riesgos de la instalación hacia el entorno, del entorno hacia la instalación, hay una categoría que solemos analizar, que es la categoría de los riesgos naturales. Y decimos, bueno, ¿cómo podemos nosotros, si bien los que recibimos y los que podemos hacer el ambiente, a veces los que podemos hacer el ambiente con la gente que está convocada en un HACID, que se debería convocar al equipo especialista ambiental, a veces se ve como digamos solapado por otros riesgos mayores a nivel de explosión o de fuego, de interacción con otra parte del sistema y de la facilidad? Entonces, una recomendación, digamos, una buena práctica que se ha visto es separar el análisis de los riesgos de afectación ambiental en otro estudio, ¿sí? Y aquí sí que el equipo multidisciplinario además cuente con especialistas ambientales, incluso hasta de diferentes áreas o de cada una de las empresas involucradas. Porque en un HACID, si bien a veces está el especialista ambiental, la verdad es que a veces he estado en HACID que lo invitan para algún punto determinado o no tiene, digamos, tanto protagonismo como quizás lo tiene un operador en el HACCP, ¿sí?
Entonces para dar este espacio, es importante también tener este foco y decir, vamos a centrarnos netamente en lo ambiental y vamos a analizar. ¿Por qué recalco esto? Hace poco estaba con unos compañeros en un congreso y se mencionó el tema de identificar los riesgos ambientales. Y comentaron de identificar los riesgos ambientales en cada uno de los estudios, en HACCP, en HACID, en LOPA. Entonces, bueno, tomé el comentario y le dije, miren, ¿por qué en vez de identificarlos de esta manera, donde capaz vamos a terminar con el mismo equipo multidisciplinario, identificando los mismos escenarios y repitiéndolos en cada estudio, que no mejor juntamos a los especialistas ambientales en un solo estudio y garantizamos de que ese estudio sea revalidado periódicamente porque algún evento ambiental que antes no era creíble, ahora quizás sí es creíble, aunque la realidad supera la ficción muchas veces. Entonces, de esta manera podemos enfocarnos a la ambiental, porque incluyendo el análisis ambiental dentro de los peligros de riesgo que generalmente se enfocan al proceso, puede llegar a perderse un poco la relevancia o algunos escenarios pueden llegar a quedar por fuera. Entonces, digamos que es importante destacar la afectación ambiental que pueden tener nuestras instalaciones y verlo con suficiente antelación. Eventos como qué pasa con la fauna, con la flora. Realmente se investigó qué tipo de animales podríamos afectar. Incluso el tema de la luz de la instalación puede llegar a afectar a animales que estén alrededor y se vean comprometidos. Cosas como por ejemplo, a veces estamos en un hub y vemos, bueno, está la parte onshore, está la conexión al offshore y pasa un ducto. Bueno, en el ambiental vimos qué pasó con las personas que quizás ahora no pueden tener el acceso a la otra parte del muelle, vimos cómo la migración de la fauna podría verse afectada por esta interrupción que estamos poniendo. Entonces, hay ciertos escenarios que de verdad se saca mucho valor si separamos la parte ambiental y le damos su relevancia en un estudio independiente con los especialistas que corresponde para su participación y para poder encontrar, porque al fin de cuentas en los estudios de riesgo estamos todos reunidos buscando las peores consecuencias que podemos generar en el proceso para evitar que ocurran. Entonces, si no hacemos este esfuerzo para identificarlas, pues va a ser muy difícil después prevenirlas. Bien, como les había comentado, también el tema del checklist, que no era necesariamente un estudio de riesgo, pero nos sirve para identificar o requerimientos regulatorios, algunos requisitos específicos, o incluso en una primera etapa para hacer un barrido de si hay eventos que puedo eliminar, si puedo sustituir, como para evitar después tener ese riesgo alto. Pero en definitiva, comparando las metodologías, les decía, cada una es muy parecida en aquí divido por nodos, aquí divido por secciones. Aquí selecciono una parte del proceso, porque imagínense hacer el estudio de riesgo de todo el proceso de una vez, ¿no? Lo que hacemos es, vamos pedacito por pedacito, lo dividimos en secciones. Luego, lo que las diferencia es cómo identifican los escenarios peligrosos. Los ASOP lo hacen por desviaciones y los ACID lo hacen por peligros, los WARIF lo hacen por preguntas. Y el resto, bueno, por cada escenario identificaremos las causas, las consecuencias, estimamos el riesgo, buscamos las protecciones, que serían las salvaguardas, y después, si identificamos que no son suficientes, pues tendríamos que generar una recomendación para reducir ese riesgo. Pero también les hablé del bow tie. Ya en el inicio les fui hablando de cada una de las técnicas. Entonces, esta es la que le decía que es mucho más visual porque nos permite ver desde que inicia el escenario peligroso, todas las posibles causas, el evento tope, que sería el evento mayor o generalmente asociado a una pérdida de contención, y todas las posibles consecuencias que pudiera salir de ese evento. ¿De qué va a depender? De las barreras que pongo en el medio para evitar que ese evento llegue a la peor consecuencia. ¿Sí? Ahora, no todos los estudios se hacen con equipos multidisciplinarios. ¿Sí? Hay estudios como EACACR, que lo que buscan es identificar el alcance de la consecuencia. Decimos, bueno, la identificación de peligros ya la hicimos con las metodologías anteriores. Entonces llegamos a
otro tipo de estudio en que decimos, bueno, si ocurre, realmente cuál va a ser la consecuencia de ese estudio, de ese evento, hasta dónde va a llegar el límite. Y también puedo identificar todo lo que sería con el riesgo individual, el riesgo social. Entonces seguimos hablando de riesgo, pero quizás otro tipo de metodologías. Ahora, una pregunta que me ha surgido interesante últimamente. Muchas veces estamos en instalaciones que están onshore, ¿sí? Entonces decimos, bueno, aplico mis metodologías, veo si hay un escape de alguna fuga, lo analizo, pero siempre hablando de que estamos en tierra, hablamos de contaminación, del suelo, em, de las afectaciones que son mucho más comunes, visibles. E incluso cuando tenemos instalaciones que están asociadas a un puerto y a un despacho, muchas veces el alcance se queda del lado onshore. El tema es, ¿han considerado los peligros offshore? Obviamente no aplica para todas las instalaciones, pero es importante tomar este momento también para recapacitar respecto a esto, para hacer el llamado de atención, porque para este lado también existen estudios de riesgo, ¿sí? Ya vimos los que están onshore, bueno, offshore también tenemos peligros de identificación de peligro. El ENVI aquí cobra también bastante relevancia porque nos va a permitir identificar todo el daño marítimo que puede ocurrir o también en el área de la playa, del puerto, perdón. Existen otros tipos de estudios de identificación de peligros, por ejemplo, el Marine Traffic Risk Assessment, ¿ok? Que aquí ya hablamos de eventos incluso de colisión, parten de, digamos, una metodología similar, pero ya estaría más enfocado a otras normativas, quizás a eventos más específicos. Y así como para la parte onshore tenemos EACACR, bueno, para la parte offshore también es importante ver qué pasa si tenemos un derrame en el mar. ¿Ok? Entonces, hay simuladores especializados y estudios especializados que nos permiten analizar también, en caso de alguna fuga en el mar, cómo tener una predicción de cómo sería el daño, cómo sería la expansión de ese derrame en el agua. ¿Ok? Entonces, bueno, esto más que todo para comentárselos. Y también resaltar que hay otros ámbitos de aplicación de estas metodologías de análisis de riesgo. Se han llevado, se han utilizado también para otros sectores que dicen, bueno, si esto me sirve para identificar un riesgo de proceso, pues hoy en día también se aplica para identificar riesgos cibernéticos. La documentación de entrada es diferente a la de procesos, ¿sí? No tan diferente porque también se utiliza de entrada, pero se complementa, digamos, con la arquitectura de control, con listado de ciberactivos, con otros documentos ya más específicos del área de redes. Tenemos una ejecución donde, en el caso del High Level Risk Assessment, identificamos escenarios cibernéticos y luego pasamos un estudio también detallado. Y la salida del informe pasa a ser, como les digo, se aplica en el ámbito de ciberseguridad, pero se obtienen también, digamos, riesgos del área cibernética. Hablamos de esto, pero estamos hablando no de Cybersecurity IT, de la información, sino de OT, que sería Operational Technology. Hoy en día, lamentablemente, existen casos de ataques cibernéticos a plantas industriales, ¿sí? Directamente, ya no tan, digamos, más allá de lo que generalmente conocemos de IT, de phishing en los mails o alguna plataforma de información, algún link que uno accesa sin autorización. Estamos hablando de ataques a los sistemas de control. Hoy en día todo está automatizado, va a ir la industria generalmente a la automatización y a cada día estar más conectados, lo podemos ver en nuestro día a día. El tema es que esta interconexión también nos trae esta vulnerabilidad de que puedan acceder a nuestro sistema de control. Entonces también hay que estimar esos riesgos porque también son riesgos de la instalación. Otro ámbito en el que se aplica la metodología similar de análisis de riesgo, y con esto lo que trato también es de que ustedes vean en dónde lo puedo aplicar una vez que uno conoce bien estas metodologías. Se hacen estudios de riesgo de proyecto antes de que el proyecto se apruebe. También, por ejemplo, en alarmas, si nosotros en vez de identificar el riesgo, identificamos la prioridad de la alarma, bueno, esto nos permite en vez de asignar un riesgo, asignar una prioridad de alarma identificando escenarios peligrosos, cuál es la peor consecuencia que está tratando de cubrir esta alarma y qué prioridad le podemos asignar de acuerdo al tiempo de respuesta y a la consecuencia que está evitando. El informe en este caso sería un listado de
priorización de alarma. Entonces, como verán, la metodología, o digamos la entrada, ejecución y salida se va cumpliendo, y la metodología que generalmente utilizamos para estimar riesgo también de proceso también aplica a otras áreas. Y aquí, antes de iniciar realmente con la parte del webinar de Hasid Hassov, quería hacer una aclaratoria porque últimamente he escuchado mucho cuando hablamos de identificación de peligro que mencionan la metodología LOPA, por ejemplo, o a identificar el SIL. Entonces, hay que aclarar, hacer esas aclaratorias técnicas. Cuando hablamos de asignación SIL, ya estamos hablando de seguridad funcional. Se puede hacer un análisis de capas de protección a través de diferentes metodologías. Está LOPA, está RISC-Graph, ¿ok? Pero cuando estamos hablando de esta metodología, ya los riesgos es una técnica que aplica después que los riesgos ya fueron identificados, ¿sí? Ya se identificaron los riesgos y lo que hacemos es tomar los peores escenarios, las peores consecuencias o los riesgos más altos para ver si con las capas de protección que cuenta es suficiente para estar en una situación tolerable. O si tengo que agregar más capas de protección o fortalecer las que tengo para poder llegar a una situación tolerable. Y otra aclaratoria que nos gustaría aprovechar en hacer es que si bien durante los estudios de identificación de peligros en algunas empresas o en algunas, sí, más que todo empresas que tienen estos criterios, hacen la acreditación de las capas de protección, hacen la reducción de riesgo desde sus análisis de riesgo de manera cualitativa. Digamos que la fase en donde realmente se tiene que hacer o que está diseñada, dedicada para hacer la acreditación de las capas, es la de asignación SIF. Aquí analizamos cada capa de protección que nos está reduciendo ese riesgo a, esperemos, una situación tolerable, para ver si son suficientes y poder estar en un riesgo aceptable, ¿sí? Y si más digamos, el resto del objetivo es si una de estas capas es una función instrumentada de seguridad, entonces ver cuál es el SIL que corresponde, que sería su nivel de integridad. Ahora, quizás después tengamos que hacer un webinar de seguridad funcional, pero bueno, aquí enmarcando un poco a los que han tenido quizás esta confusión de identificación de peligro y asignación SIL. Y también es importante aclarar que la seguridad funcional, si bien nosotros, o bueno, en general estamos acostumbrados a verla como proceso, como, bueno, si tengo una CIF, es un transmisor con el control, perdón, con el PLC de seguridad y su elemento final de seguridad, pues esto es así si es procesos, pero también tenemos máquinas. Y en la maquinaria también aplica seguridad funcional. Es decir, si nuestro proceso, más allá del oil and gas, que probablemente podría apostar que la mayoría de los que están conectados vienen del oil and gas o de la industria química, también hay industria de alimentos, también hay siderúrgica, ¿sí? También tenemos la parte de la farmacéutica, eh, cosmetología, etcétera. La industria es muy amplia y no todos tienen un fluido de, digamos, continuo de proceso. En algunos casos lo que aplica son máquinas, se genera al fin de cuentas un proceso productivo. Pero cuando hablamos de máquinas, nuestra CIF está asociada a circuitos eléctricos y ahí igual la redundancia se ve por la disponibilidad de canales y allí se va ajustando. Pero no porque no soy de la industria de oil and gas o de la industria química, no me aplica seguridad funcional. De hecho, sí aplica, de hecho hay normativas dependiendo del tipo de máquina, ¿sí? Entonces, aplica tanto el análisis de riesgo, quizás por la normativa ISO 16100, pero seguridad funcional también. Una vez salimos de ese análisis de riesgo, tenemos que analizar nuestras capas de protección. Así que bueno, ahora sí vamos a empezar. Habiendo hecho todo el repaso espero que les haya interesado hacer el repaso de todas las técnicas que existen y toda la diversificación en el sector y que otras áreas también han empezado a utilizar el análisis de riesgo para identificar sus escenarios, pues bien es sabido que entre las más conocidas está Hasid Hassop. Entonces vamos a ver cómo nos organizamos aquí, porque ya les dije que realmente la principal diferencia es el foco que tiene cada una y qué tipo de escenarios está buscando. Entonces, en ambas, tanto para Hasid como para Hassop, vamos a definir un alcance del estudio, vamos a verificar
Si contamos con la información necesaria, vamos a establecer, convocar los participantes, las herramientas a utilizar, porque generalmente se utiliza un software especializado. ¿Cuáles son los criterios de la empresa o para el proyecto, si son dos empresas? Vamos a juntar en un Terms of Reference los criterios de riesgo que se van a utilizar durante el proyecto, establecer los formatos, cuál va a ser el contenido del informe. Entonces, esta parte de gestión de proyectos se aplica como aplica en cualquier otro proyecto, ¿sí? Ahora, estas técnicas lo que nos van a permitir las dos es identificar escenarios peligrosos, quizás una, escenarios operativos, que sería el HAZOP, y la otra, escenarios del entorno, que sería el HACID. Nos van a permitir estimar el riesgo de estos escenarios y así poder trabajar sobre los componentes de riesgo, que son dos. Un riesgo es frecuencia y severidad, pues si queremos entonces reducir el riesgo, lo que hay que trabajar es sobre la reducción de la frecuencia y la reducción de la severidad de ese evento. Cuando analizamos los escenarios peligrosos, vamos a tener diferentes combinaciones, ¿sí? Algunos van a tener un riesgo bajo, otros medio, otros alto, dependiendo de la magnitud de estos dos factores, de la frecuencia y de la severidad. Por lo tanto, hay que primero identificarlos y luego ver qué protecciones tenemos o qué recomendaciones podemos hacer para reducirlos. En cuanto a las herramientas, hay variedad de herramientas en la industria para registrar estos estudios, pero por lo general, puede ser incluso una hoja Word o Excel para registrarlo. Solo que, claro, hay software que te permiten una mayor versatilidad a la hora de registro de información, mucho más ágil, incluso para sacar reportes o te sacan algunas estadísticas. Pero volviendo a lo mismo, sobre la metodología, resalto siempre, la diferencia es cómo buscan sus escenarios peligrosos y cuál es el enfoque de la metodología. Por ejemplo, en primera instancia, vamos a dividir el proceso en secciones más pequeñas, perdón, que me emociona hablar y después pierdo la voz. Bien, lo primero que vamos a hacer es dividir el proceso en secciones más pequeñas. Y esto va a depender también de qué nivel de detalle tengamos de la información, ¿sí? Entonces, pero el paso es el mismo. Si estamos en HACCP, podemos tomar un PNID y dividir en secciones, o si tenemos, si estamos en un HACCP, lo más probable es que trabajemos sobre el layout y dividamos también en secciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué formato voy a utilizar para registrar? Pues para HACCP voy a utilizar un formato que diga peligro y en el HACCP voy a hacerlo en base a desviaciones de proceso. Ahora, ¿qué peligros voy a utilizar en el HACCP? Esto si no lo separo del ENVIT, que ya dijimos que se puede separar los riesgos ambientales en otro estudio específico con el equipo de especialistas ambientales separado en un ENVIT, o puedo mantenerlo dentro del HACCP como alguna de las categorías de peligro. Entonces tengo riesgos ambientales, puedo tener riesgos derivados de la acción humana. Fíjense que aquí en el HACCP se evalúan casos como impacto externo, incluso en algunos casos, cuando todavía no se ha llegado a la parte del estudio de riesgo cibernético, se pregunta. Tenemos también el tema social, si puede haber alguna huelga, un cierre de vías. Todos estos escenarios que viéndolo un HACCP, analizándolos un PNID, no van a aparecer, ¿sí? Para eso está el HACCP, riesgos del entorno. Podemos ver también efectos de la instalación en el entorno, infraestructura, podemos ver filosofía de control, vemos los riesgos de incendio y explosión, los sistemas de utilidades. En algunos casos también vemos incluso si estamos afectando, si había un precedente en el terreno, si antes eso era un sitio arqueológico, que podríamos, si existe ese riesgo, si podemos dañar el paisaje. O sea, son riesgos totalmente diferentes a los que solemos ver en un HACCP, ¿sí? También hay que tener en cuenta la etapa de ingeniería. Generalmente el HACCP, si estamos recién viendo el entorno, la idea es hacerlo en la primera etapa de ingeniería cuando está el planteamiento del proyecto, ¿sí? Para ir identificando qué escenarios peligrosos pudiéramos encontrar.
en una etapa temprana quizás no voy a poder aplicar un HACCP porque para el HACCP necesito el PNID, todo el detalle del plano y de la instrumentación. Entonces, bueno, puedo empezar mis estudios de riesgo aplicando un HACCP. También ahí vemos los riesgos a la salud o riesgos derivados del proceso. A ver, un punto interesante acá, como anécdota, es que en una de las categorías de HACCP, en los impactos a la salud, recuerdo que estaba el tema de una posible pandemia. Antes del COVID, cuando planteamos esta categoría, el equipo hasta se reía, decía, no, esto es imposible que ocurra. Aunque había ocurrido muchos años atrás, ¿no? Pero era un escenario prácticamente no creíble. Después del COVID esto cambió y ahora cuando se plantea la situación de pandemia es real. Es un escenario creíble, poco probable, pero creíble con consecuencias altas. Entonces, por eso les decía desde el principio que estos estudios son planteamiento de hipótesis. Hay que plantearnos qué pasa si, ¿ok? Y ver, bueno, estoy preparado para este caso y evitar que nos pase como en el caso del COVID, que cada empresa, cuando se dieron cuenta, algunos no tenían ni siquiera una gestión de respuesta de emergencia o cómo iban a distribuir los turnos y todo se tuvo que hacer sobre la marcha. Bueno, quizás si un HACCP hubiese sido creíble, pues algo se hubiese podido avanzar con antelación, ¿sí? Porque aquí los temas es que estamos planteando hipótesis, no estamos diciendo que va a ocurrir, pero en caso de que ocurra, la idea es que tenga un trabajo ya realizado y no me agarre eh, improvisado, no me agarre de imprevisto. Ya. Eso en el caso de HACCP, que teníamos la lista de peligros. Ahora, en HACCP, como les había dicho, son riesgos de la operación y aquí combinamos los parámetros del proceso con palabras guías. Por ejemplo, si tengo flujo, decir más menos flujo, más menos presión, más menos temperatura. Y de esta manera es como voy a identificar digamos, los escenarios peligrosos en el HACCP. Entonces decimos en el HACCP la lista de categorías de peligro por el entorno y en el HACCP los de proceso. ¿Ok? Que me puede causar más menos temperatura, más menos presión, menos nivel, un cambio de composición. Entonces verán que viendo los de HACCP son muy distintos a los de HACCP. Entonces son técnicas complementarias, que también esa es otra pregunta. A veces dicen, bueno, si hago un HACCP ya no necesito el HACCP, o si hago un HACCP ya no necesito el HACCP. Son técnicas que buscan diferentes cosas. Lo que sí es que la metodología es similar, excepto en la parte de la búsqueda del escenario. Pero después que tengo el escenario, es bastante similar con las causas, que qué produce el escenario, si es una falla o si es algún evento natural o alguna de la lista de las categorías de peligro. Si es una consecuencia, tengo que analizar la peor consecuencia creíble. Aquí viene un tema que me gustaría aclarar. Muchas veces mezclamos en el tema de la consecuencia la probabilidad. ¿Qué decimos? Que comentan. Es poco probable que ocurra, entonces la consecuencia no es creíble. Son dos cosas separadas. Cuando hablamos de consecuencia, hablamos de credibilidad. ¿Es creíble o no es creíble? Más allá de cuál sea su probabilidad. Si es creíble, se debe analizar. Y si no es creíble, pues se puede dejar escrito sin consecuencias creíbles. ¿Ok? O si no hay causas, sin causas creíbles. Perdón, si no hay consecuencia, puede ser, bueno, sin consecuencias de impacto. Pero que un evento sea creíble, pero su probabilidad sea baja, se tiene que analizar. Se deja la consecuencia escrita y la probabilidad, recuerden que es parte del riesgo. Entonces la probabilidad se ve en la siguiente etapa. Después que escribimos que la consecuencia es creíble, venimos a estimar el riesgo, que sería el siguiente paso, y decimos, bueno, combinando la probabilidad del escenario con la severidad, ¿qué riesgo me da? Si dijimos que era una severidad alta y una probabilidad muy baja, pues quizás estemos en un riesgo tolerable o alar, pero vamos a tener diferentes combinaciones. Entonces, recuerden, cuando estemos hablando de consecuencias, no estamos hablando de probabilidad de la consecuencia, estamos hablando de si es creíble o no es creíble. Y siempre que sea creíble, se debe dejar toda la reacción de la consecuencia sin considerar la acción de sus protecciones. ¿Sí? Y ya luego, cuando hablemos del riesgo, sí podemos establecer un valor de probabilidad y de severidad de la consecuencia. Después que tenemos el primer riesgo, pues pasamos a listar las protecciones. Hay protecciones de proceso, de control, preventivas, mitigación, va a depender, dependiendo de en qué momento
del desarrollo del escenario peligroso actúan, pues van a tener alguna categoría, ¿sí? Decíamos que el escenario es como arranca en una línea de tiempo cero donde ocurre la falla y luego se va desenvolviendo hasta llegar a la peor consecuencia. Bueno, hay protecciones que van a actuar en la primera instancia, antes del evento tope o antes de la pérdida de contención, esas son preventivas y las que van a actuar después son de mitigación, ¿sí? Y bueno, también tenemos un amplio rango de protecciones. Van a ser seguramente diferente el tipo de protecciones que nos protegen, que listamos en el HACCP, que nos protegen de eventos naturales, eventos externos, a las protecciones que tenemos en proceso que tienen que responder a una alta presión, una baja temperatura, un alto nivel, ¿sí? Pero a nivel de metodología, digamos, buscamos protecciones. Y después, si vemos que podríamos implementar más protecciones, que aún estamos en un rango no tolerable, o que realmente no tenemos ninguna protección y deberíamos tener alguna, pues procedemos a estas recomendaciones. Estas recomendaciones deben estar enfocadas en reducir el riesgo. Y pusimos el semáforo allí porque las recomendaciones, que algo lo comentaba hace poco en un video, eh, son importantes. Nosotros llevamos al estudio y lamentablemente, bueno, hemos escuchado que a veces, bueno, tengo el estudio y guardo el informe. La idea es traer el informe, tenemos las recomendaciones y cada recomendación está asociada a un nivel de riesgo, porque estaba asociado a un escenario que se evaluó y ese escenario estaba asociado, se asignó un riesgo si seguimos la metodología. Entonces, puede que hayan recomendaciones que están asociadas a riesgos tolerables, como la lucecita verde, a riesgos que se puede hacer algo quizás para bajar, lo que sería ideal, pero tampoco está tan verde, sino está amarillo y debería ser algo para bajarlo tan razonablemente como sea posible. O quizás sea una recomendación que está en un riesgo alto, rojo, que debo reducir para que llegue a un nivel aceptable de riesgo. Entonces, las recomendaciones no son solo una lista, son una guía de cuál es el paso que debo seguir después del estudio. El estudio de riesgo no termina en la recomendación. El estudio de riesgo te ayuda a identificar dónde tienes que poner el esfuerzo para llegar a un riesgo tolerable, diciéndote, mira, tienes todos estos escenarios, todos estos estás ok, estos los deberías bajar un poquito y esta situación crítica tienes que tomar acción ya. Es una acción inmediata porque tienes un riesgo latente ahora en sitio. ¿Que no ves la consecuencia en el momento? Bueno, puede ser, porque casualmente tienes alguna otra protección o tienes el equipo o el sistema está siendo desviado, o por ahí no está pasando el flujo justo en ese momento, o hay alguna particularidad que está ocurriendo que el escenario no se está dando, o bueno, justo no hay alguna falla, pero si llega a fallar, estás desprotegido. Eso es lo que vas a obtener de los estudios de riesgo. Y es importante ir tomando acción, saber a qué estoy expuesto. Sí, los estudios de riesgo lo que te dan es una visión clara de los escenarios peligrosos a los que estás expuesto, en cuáles escenarios peligrosos ya estás cubierto con las protecciones que tienes y cuáles otras protecciones debes implementar. Y la priorización de esas recomendaciones, que es algo que digo mucho. El tema de asociar una recomendación al nivel de riesgo del escenario ayuda a priorizar qué recomendación debo acatar primero. Y esto permite hacer una buena gestión del riesgo. Es diferente si nosotros no hiciéramos el estudio de riesgo invirtiéramos en poner protecciones por intuición o por, digamos, creencia de que, bueno, aquí capaz tengo más riesgos que acá, o simplemente pongo las protecciones donde considero que deben ir, que el proceso está más crítico. Hasta que no tienes un estudio de riesgo, no le puedes dar el color. Quizás considerabas que acá en una parte del proceso tenías más escenarios peligrosos y resulta que todos esos escenarios están cubiertos ya y dejaste alguno por fuera sin protección, que era un escenario crítico. Entonces, asignar el riesgo nos permite hacer una mejor distribución también y toma de decisiones respecto a las protecciones de la instalación. Muy importante que mientras más temprano mejor. Es diferente o hacer un cambio cuando estamos en la etapa
conceptual, primeras etapas del proceso, a cuando ya es una planta andando, ¿sí? Así que importante, identificar sus escenarios peligrosos desde las etapas tempranas del proceso. Una protección puede ir desde algo que pueda manejar rápidamente, fácilmente y económicamente en la instalación. Quizás si ya tiene un transmisor, configurar una alarma, puede ser quizás, ¿no? Digo, alguna acción que puedan acatar rápidamente, pero y si tienen escenarios críticos sin protecciones y no hay más opciones de otros dispositivos de proceso y tienen que implementar, van a un LOPA y ven que tienen que implementar un sistema instrumentado de seguridad. Ha pasado, he conocido casos en los que después de años andando la planta, descubren que necesitan un sistema instrumentado de seguridad. Y esto cambia considerablemente toda la percepción de si lo ves como proyecto, ¿sí? En cuanto a inversión, en cuanto a complejidad, logística, tiempos y todo. Entonces, mientras más temprano puedan detectar qué tipo de protecciones necesitan, pues seguramente las podrán implementar y gestionar de mejor manera. Y hablando de gestión, pues todo lo que son los análisis de riesgo entran en marcos de sistemas de gestión. En el caso de la seguridad funcional, cuando hablamos de los sistemas de parada de emergencia, los análisis de riesgo estarían en la primera etapa del ciclo de vida de seguridad funcional. ¿Sí? Yo les mencioné sobre la asignación SIL, que sería la segunda etapa, solo como aclaratoria para que no se confundan. Son etapas diferentes con objetivos diferentes. En el análisis de riesgo identifico escenarios peligrosos y analizo el riesgo, asigno el riesgo. Y en la asignación SIL, pues identifico si necesito una función instrumentada y qué SIL debería tener esa función instrumentada. Y si necesitas una función instrumentada, pues deja aplicar todo el ciclo de vida. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Pero además tenemos todo un marco, ¿sí? De la seguridad de procesos. El análisis de riesgo, que es lo que hemos estado hablando hoy, eh, está en la sección de compromisos, de peligros y riesgos. Es decir, más allá de que apliquemos a CID y HACCP o apliquemos cualquier otra técnica de identificación de peligros, tenemos todos unos cuantos pilares. Las CCPC son 20, la OSHA unos cuantos menos, pero en definitiva abarcan, digamos, las mismas áreas. Tenemos, no, lo que quiero dejar como mensaje es, no por hacer un análisis de riesgo ya mi planta está segura, porque al fin de cuentas el análisis de riesgo lo que te entrega es un reporte físico, un informe, ¿sí? Lo importante aquí es cómo voy a gestionar ese riesgo. Entonces, no es solo hacer el análisis de riesgo, es cumplir con todo el marco de seguridad de procesos que trabaja sobre el compromiso, la cultura, hacer el análisis de riesgo y después gestionar esas recomendaciones. Porque cuando tomamos la acción para reducir el riesgo es cuando realmente estamos aplicándolo o dándole valor a la seguridad de la planta. Bueno, por ahora esto sería todo. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Aguardo sus comentarios y bueno, y en caso de alguna pregunta, entiendo que Sí. hay un mail, pero también hay una casilla, ¿no? Ujú. Gaby? Sí, bueno, Katy, muchas gracias por todo este recorrido por las técnicas existentes que hay. Me quedo ahí con eh, algunas cosas que dijiste, evitar que nos pase, identificar los escenarios peligrosos y mientras más temprano, mejor. Así es que lo importante de todas estas técnicas que nos enseñaste hoy es digamos, llevarlo a la práctica para mantener segura en nuestros lugares de trabajo. Nos hacen algunas preguntas, también alguien nos comentó que fue muy interesante ese link que hiciste a lo que es de ciberseguridad, así es que te agradece mucho la presentación. Nos hace una pregunta Gerles Roque, dice que para el caso de mantenimiento de válvulas en un oleoducto, dice, ¿puede usar HACCP o What If? Sí, a ver, el mantenimiento de instrumentos sería más que todo una buena práctica y se debe Ujú. ver su inspección, el seguimiento de que la válvula, no sé si hablas de una de
control de seguridad, me imagino que estás hablando de ductos, que es importante que menciones el tema de ductos, porque cada cierta distancia deberían ponerse válvulas de seccionamiento, porque en caso de rotura del ducto, solamente se libere el material que está entre válvula y válvula, y así evitamos que siga, digamos, a un derrame mayor. Para el análisis de riesgo, deberías aplicar, podría ser un HAZOP, y esas válvulas que generalmente son de seguridad, de seccionamiento, podrías aplicar un LOPA, buscar, identificar el SIL y cumplir todo lo que lleva la normativa. En este serían las line break, entiendo de que eso estás mencionando. Ahora, el caso de mantenimiento de la válvula, si es una válvula de seguridad, cuando Ujú, determinas el SIL de ese, ni siquiera es la válvula sola, sino de ese conjunto, ya ahí tomas una premisa de cada cuánto tienes que hacer la inspección periódica, los mantenimientos, las acciones, cada cuánto tienes que probar que realmente va a estar disponible y va a cerrar esa válvula cuando sea requerido. Ahora, si me hablas del mantenimiento a nivel de confiabilidad de las tareas, ya eso va por otro lado, por la gestión de procedimientos y buenas prácticas de mantenimiento de elementos de seguridad. ujú. Sí, algunos asistentes han levantado la mano. Les pido que dejen sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la barra inferior. Dice que Víctor nos pregunta si Hasid se podría utilizar para determinar amenazas del entorno, entonces. Sí, Sí. totalmente. Es así Ujú, de, es bastante amplio. Va a depender, obviamente, la lista de amenazas, incluso del lugar donde está instalada la planta, ¿ok? Porque como es precisamente del entorno, quizás si estás en un complejo industrial, vas a tener un entorno, digamos, con posible algún evento mayor en una planta anexa que te pueda afectar o que desde la planta puedan generar eventos a otras instalaciones o si estás en un puerto o si es una instalación offshore. Entonces, sí, es definitivamente la mejor técnica para identificar amenazas. Como les ujú, comenté, incluso se ven temas sociales, así que es bastante amplio para identificar este tipo de peligros. ujú. Para que se queden tranquilos, esta webinar va a ser grabada, se les va a enviar a los asistentes, así que ahí van a poder repasar algunos otros temas. Joao nos pregunta si existe una secuencia correcta, como primero HASOP Ujú, y luego HACIP, ujú. o son independientes. Sí, a ver, generalmente se recomienda que se haga el HACID en primeras etapas del proyecto, porque incluso puede ayudar a la decisión en dónde es mejor ubicar la instalación. ¿Ok? Entonces, generalmente recomendamos para que vayas viendo los peligros de tu entorno también. Entonces, al inicio y ya luego, cuando tengas un avance en la información, puedes aplicar HACCP. En el medio, puedes aplicar quizás un WARIF o ir haciendo en el HACCP una categoría de riesgos de proceso y ya sabiendo los equipos mayores con los que vas a contar, si es una torre, un compresor, si vas a tener tanques, entonces ya puedes de alguna manera identificar peligros del proceso, pero el detalle para el HACCP se ve más adelante. Eso sería. Ahora, no descarto que ya estando en un nivel avanzado o la planta operando, necesitemos volver a revalidar el HACCP porque cambió el entorno, porque cambió la distribución dentro de la instalación. em, a veces cuento un caso en el que en una instalación tenían un tanque de agua y el tanque se rompió, como justo no se requería dique porque era un tanque de agua, no se lo exigía la normativa. eh, Ay, ya va que me salió un anuncio. Sí, Ok, esa es la perdón. encuesta Sí, para que contesten si quieren ok. ser contactados o no. Ok, Perdona, ahí bien, te tranqui, tranqui, desconcentramos. tranqui, tranqui. Este tanque derramó el agua y movió, socavó, digamos, otra sección de la planta, entonces lo iban a instalar en otro lugar. Para buscar dentro de la llave de la planta o dentro del predio que tenían cuál era el mejor lugar, vimos tres opciones, así que hicimos el HACCP, pero con opción uno para este módulo, opción 2, opción 3. Uno era cerca de la sala de control, otro era más cerca del estacionamiento, otro era cerca de otra de, Ujú, la parte sí, del estacionamiento, de la parte externa. Entonces, el HACCP también se puede aplicar más adelante, pero lo ideal es que por lo menos tengas uno al inicio del proyecto. ujú. Sí. Bueno, comentarles también, pues nos han preguntado mucho en el chat si Ujú, realizamos cursos de capacitación de HACIP y HACCP. Sí.
Pueden hacer sus consultas al mail capacitación@cl.tiu.com y también el área de donde está mi compañera Catherine hacen también todo lo que es el análisis de riesgos. Es así, Katy, ¿cierto? Así es. Sí, bien. Ahora voy con una pregunta que nos hace Yuri. Dice, ¿qué metodología recomienda para un traslado parcial de una planta? Entendí para una instalación nueva, what if. ¿Podría profundizar en un traslado? Sí, en un traslado debería analizar el what if, sí, pero Ujú, también el así del nuevo entorno que va a tener, porque si lo que buscas es identificar los peligros durante el traslado, sí sería algo más específico. En un HACCP no va a aplicar más presión, más temperatura, más nivel, menos nivel. Va a aplicar es qué pasa así y ir directo a la preocupación que se genere en la tormenta de ideas del equipo multidisciplinario, ¿sí? Lo que importante ahí es contar con un equipo que vaya a estar involucrado en esas tareas y lo complementaría con un HACCP del nuevo lugar de la instalación. ujú. Bueno, Paul Cárdenas nos manda saludos de Colombia y dice si las listas de chequeo de los PHAS podrían usarse para identificación de amenazas como HACI. Sí, a ver, todo lo que sea, como les mencioné en la lista de verificación o checklist, eh, se utiliza, bien sea para cumplimiento regulatorio, verificar si los tengo, o para complementar otras técnicas como el what if, ¿ok? Entonces, también es importante que no lo comenté, destacar que algunas normativas ya son específicas para algún tipo de parte de proceso o de equipos. Por ejemplo, lo que son calderas, compresores, turbinas, suelen tener como una lista de protecciones recomendadas. Entonces, más allá de hacer el estudio de riesgo que se debe hacer en cómo ese equipo funciona con el resto del proceso o, o tiene su desempeño con el resto del proceso, se puede ir directamente a listar las protecciones mínimas típicas requeridas y ya por ahí vas sacando en qué posición estás. Si hay protecciones típicas que requiere un BMS y ya yo estoy viendo que en la lista no la estoy cumpliendo, entonces ya sabes que tienes un gap de riesgo incluso previo a hacer toda la convocatoria del equipo multidisciplinario y hacer un HACCP o un what if. Entonces, las listas de verificación de la norma que aplique a ese equipo, esa parte del proceso, pues son una gran ayuda. Ujú. Bueno, y vamos a responder la última pregunta de José Antonio Chacón. ¿Qué herramientas y software se utilizan comúnmente para realizar análisis de riesgos de HACCP y HACCP en redes de gas natural? Sí, más allá del proceso, porque realmente lo que busca la metodología es la misma información. Es la causa, la consecuencia, primero ver si es peligro o desviación o pregunta dependiendo de la técnica y después causa, consecuencia y estimar un riesgo. Buscar las protecciones y la recomendación. Entonces, los campos que se tienen que llenar, por así decirlo, serían campos de texto, excepto la parte de riesgo. Así que herramientas, como les mencioné, puedes hacerlo hasta incluso un Excel o un Word. Ahora, se recomienda utilizar software como los que les mencioné ahí en la filmina, lo pueden ver, para no hacer publicidad de ningún software, pero aunque les puse los iconos, este, a ver, está de diferentes marcas, pero estos Ujú, software lo que permiten es una manera mucho más fácil de registrar, ¿sí? Que si te vas a un Excel, ¿lo vas a poder hacer? Seguramente sí. Puede tener un error humano no verificado, si agarramos un Excel cada uno y crea su propia plantilla, pero a nivel de complejidad es más que todo hacer que las celdas, cuando elijas la combinación de probabilidad y con severidad, vayan al riesgo que indica la matriz de riesgo. Del resto son celdas de texto. A ver, lo que sí ayuda también los software es que puedes sacar un reporte mucho más dinámico, mucho más fácil. Algunas te hacen incluso resúmenes de la distribución de los riesgos, cuántos tuviste bajos, medios, altos, te hacen gráficas. Es mucho más fácil de gestionar la información. De hecho, cuando extraemos el reporte a un Word, las planillas se vuelven interminables, es mucho más tedioso de manejar en alguna otra plataforma. Pero ujú. de no tener ninguna, puedes hacer un Excel. Perfecto. Bueno, Héctor Manuel Álvarez agradece la presentación, Catherine, y dice que
ojalá poder volver a trabajar juntos en los proyectos de Pampa Energía. Así que Ay, genial. aquí, Saludos. aquí Gracias. hay mucha gente que te conoce y que ha trabajado contigo antes, así que te agradecen mucho la presentación. Les Gracias. agradecemos a todos que se hayan conectado el día de hoy. Les dejo nuevamente el mail para que hagan sus consultas. Se las podemos también derivar también a Catherine, capacitación@cl.tube.com. Eso es nuestro canal de contacto. Y recuerden también que vamos a realizar las masterclass gratuitas en el mes de junio, de julio y agosto para hablar de diferentes temas. Les recuerdo seguirnos también en nuestra página de LinkedIn, Tube Ryland South America. Nos buscan ahí y ahí se pueden enterar de un montón de actividades que estamos realizando como estas, webinar, masterclass, pueden descargar ebook, pueden también revisar toda la información que estamos gestionando para ustedes. Así es que les agradecemos mucho que se hayan conectado el día de hoy y nos vemos en una siguiente oportunidad. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Genial, gracias. Hasta la próxima.